Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí. Esperen que termino de acomodar esto. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a esta comisión los martes y miércoles a la noche. A ver cuántos son. ¿Pueden prender las cámaras los que tienen? Así nos vemos y esto no se hace tan árido. Bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Andrea Frasquina. Bueno, soy docente de la cátedra. Y en vista de que este cuatrimestre se creó esta nueva comisión por la noche, me van a tener todos los miércoles, en principio. Y los días martes se va a ir turnando cada uno de los profesores, de los restantes profesores de la cátedra, para, digamos, complementar. Porque los demás profesores están todos asignados a otras comisiones. Esta comisión no la teníamos proyectada. Bueno, nos enteramos el viernes que se había creado, entonces para poder, digamos, tener todos los temas de la materia, vamos a hacer así. Los miércoles van a tener conmigo y los martes se van a ir turnando los demás docentes. El martes que viene, en el horario, o sea, 8:15, van a tener clases con el doctor Núñez. Así que, con este mismo enlace, por lo que me dijeron, y con él van a ver fuentes, aplicación del derecho extranjero, y bueno, no me acuerdo. Creo que fuentes y aplicación. Bueno, ahí se están terminando de conectar. Damos 2 minutitos más. Ustedes ya tuvieron clases la semana pasada, el jueves, con la doctora Ayala, y vuelven a tener mañana, en principio. Sí, tuvimos el jueves con Ayala. Bien, o sea que hasta ahora solo tuvieron una sola clase que fue esa. Sí, porque en principio iba a arrancar ayer, pero nos dijeron que arrancaba hoy, la de las 8:15. Claro, sí. Sí, porque en realidad nos pudimos reunir para ver cómo la organizábamos el lunes. Bueno, yo al menos me enteré el viernes. Y bueno, este es el método que encontramos para solucionar. Los demás docentes van a participar también de esta comisión. Cada uno de ellos va a ir dando un tema distinto, que generalmente es uno que ya dan en las comisiones anteriores, como para darme una mano a mí, para no tener que dar todos los temas yo, y en base a los temas que ellos den, el resto de los temas, la mayoría, los van a ver conmigo todos los miércoles, hasta el parcial, que no sé bien la fecha todavía, me parece que se adelantaba. 29 de octubre. Sí, pero es muy tarde el 29 de octubre, porque queda muy poco tiempo para la parte especial, que es más larga que la primera parte. Así que mañana seguramente la doctora Ayala les va a dar alguna novedad al respecto. Y en cuanto a los temas que entran para el primer parcial, también, pero igual ya se los puedo ir adelantando, que son la parte general, jurisdicción, todos los problemas de la parte general, jurisdicción y la parte general de arbitraje. En principio, esos son los temas para el primer parcial. El resto no tiene cámara, muy poquitos prenden la cámara. Me gustaría verlos. ¿Y va a ser escrito o oral el examen? Eso no sé todavía. No está definido. Yo ahora, bueno, después cuando comparto pantalla, si quieren, no los voy a ver igual, porque cuando yo comparto pantalla veo 3 caritas nada más. Pero bueno, por lo menos en el principio y en el final, si van a hacer preguntas, preferiría que estén con la cámara prendida.
Bueno, a ver, acá están poniendo en el chat que igual, después que comparto pantalla, ya no lo veo. Bueno, sí, los que no tienen cámara, no se hagan problemas, es decir, no me pongan cada uno que no puede encender la cámara, lo entiendo, pero los que tienen cámara, así nos vemos. Los temas que entran es todo parte general, jurisdicción y parte general de arbitraje. Pero bueno, esto lo vamos a ir precisando a medida que se vayan desarrollando los temas y que nos acerquemos más a la fecha del parcial. Bueno, ¿hay alguno que ya haya aprendido, cursado? Alumnos que ya tengan conocimiento de la materia. Acá veo a María Luz, me dice que Doctora, sí. yo cursé, pero nunca rendí, porque siempre se me complicó llegar a estudiar. El año pasado cursé, no sé, 1 mes y medio, 2 meses, y después la abandoné porque no pude estudiar por temas de trabajo. Claro. Así que algo vi, pero nunca me puse a estudiar realmente. Bueno, pero hay por lo menos Sebastián, María Luz, no sé si hay alguien más que tiene alguna idea, no es que, digamos, no tienen ningún conocimiento. No, doctora. Ahí ya, ¿sí o no? Bueno, lo que Sí. antes de comenzar, sí, bueno, mejor entonces. Sí. Yo sé que con la doctora Ayala vieron un poco la introducción de la materia. Tal vez hoy yo sea repetitiva sobre algunos puntos o sobre algunos temas, espero no serlo tanto, pero bueno, antes, digamos, me parece fructífero dar un paneo general sobre el concepto, el objeto y el contenido de nuestra materia, hacer un repaso, ¿no?, sobre las fuentes, si es que llegamos. De todos modos, esos temas todos después se van a desarrollar en profundidad a lo largo de la cursada. Entonces, un poco hoy yo lo que voy a dar es, como diríamos, los titulares, y no se agobien o angustien porque les parezca que es mucho, o que son muchos conceptos nuevos, porque todos los vamos a ir fijándolos a través de las distintas clases. Lo que sí tienen que saber, que creo que ya lo hablaron, cuál es el libro de la cátedra, el libro de cabecera, que es el libro del doctor Eduardo Hoff, que es el que es en un solo tomo, el de Hammurabi, es este, para el que no lo tenga. Y del libro de Goldschmidt, solo vamos a ver algunos temas que cada profesor le indique. El libro de Goldschmidt es la última edición, que es la 9ª, que es este, el de Alicia Perugini. En principio, ya les digo, cada docente les va a decir si tienen que ampliar el tema que ellos dan o verlo un poco también de Goldschmidt, porque en algunas cuestiones el libro de Eduardo tal vez de Eduardo Hoff está demasiado resumido y no terminan de entender algún concepto. Entonces, la base es el libro del Dr. Hoff, pero complementan con el libro de Goldschmidt y, por supuesto, las clases y el material que se da en clase, para que no haya, digamos, ninguna confusión al respecto. ¿Alguna pregunta antes de arrancar en cuanto a la cátedra o la estructura de la materia? Bueno. Voy a intentar compartir pantalla. Lo último que les pido es que para hacer preguntas, a ver, ¿quién se va a quedar toda la clase? ¿Sabrina? ¿Natalia? ¿Quién se ofrece? ¿Lisandro? ¿Lisandro? Para leerme las preguntas del chat, porque yo no lo veo, no sé qué pasa. Lo veo ahora, pero cuando... bueno, Sabrina, vos me das una mano, entonces hagamos una cosa. Si vos ves que es alguna pregunta de algo que acabo de hablar, interrumpime y la contesto, y si no, las dejamos para el final. Y al final les pido que seamos ordenados, ¿no?
podemos hacerlo directamente con micrófono, pero bueno, de manera ordenada, no hablando uno sobre el otro. Bueno, ahora sí, comparto pantalla. Sabrina me ayuda. ¿Qué se ve? Como sería como la pestaña de Google que está en Zoom. Ah. A ver, no es esto. Ah, espera. Ahí. ¿Sigo compartiendo eso? No, ya no está compartiendo. Por lo menos ya no está compartiendo. Bueno. Ay, ¿dónde están? Los perdí acá. A ver, vamos de vuelta. Ahí está mi pantalla. Despelote de mi pantalla, un desorden. Amplío. Bueno, yo ahí veo a 4 o 5 nada más. A Sabrina te veo, así que cualquier cosa me haces una señal. Sos de las poquitas que veo. Bueno, en esta clase vamos a ver un poco, como les dije, conceptos básicos de la materia que se van a ir desarrollando con posterioridad y que tienen que ver con temas que parece que no tuvieran demasiada trascendencia, pero sí la tienen, que son el concepto, la función, el objeto y el contenido del derecho internacional privado. Ustedes ya, como comentamos, tuvieron una clase introductoria, entonces tienen una idea de cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos en nuestra materia, ¿no? Cuando hablamos del derecho internacional privado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Las fronteras existentes en los distintos estados y el cosmopolitismo del hombre dieron origen a esta rama del derecho, porque por encima de las fronteras y gracias al auge de las comunicaciones, se producen una cantidad muy variada de relaciones jurídicas entre personas que se encuentran en distintos estados. Así una persona puede contratar con otra que se encuentra en un estado diferente, puede comprar bienes en un estado diferente, una persona puede fallecer en un estado teniendo la nacionalidad de otro estado y dejando herederos en un tercer país, dos personas con residencia o domicilio en distintos estados pueden casarse, configurar un domicilio y luego trasladarse a un estado extranjero. Una sentencia dictada en un estado debe ser reconocida y ejecutada en otro distinto del juez que la dictó. Este sinfín de relaciones jurídicas a las que nos enfrentamos suponen hacernos siempre 3 preguntas. ¿Cómo vamos a determinar el juez que va a resolver estas cuestiones o la controversia que surja entre las partes? ¿Qué derecho es el que va a aplicar? Y si luego va a ser necesario reconocer efectos extraterritoriales a las sentencias que diriman esas situaciones conflictivas. Esto, la función del derecho internacional privado, hace al concepto. Ustedes tienen 2 conceptos de la materia, de lo que es el derecho internacional privado, uno en el libro de Goldschmidt y el otro en el libro del doctor Eduardo Hoff. Goldschmidt nos da una definición que hoy en día, digamos, tiene en cuenta solo un aspecto del contenido de la materia, el aspecto normológico. Nos dice que el derecho internacional privado es el conjunto de casos ius privatistas con elementos extranjeros y sus soluciones. Descriptos los casos y soluciones por normas inspiradas en los métodos indirecto, analítico y sintético judicial.
y basadas las soluciones y sus descripciones por el respeto al elemento extranjero. Este concepto, que ya les dije está superado en algún punto, digamos, sin embargo, tiene algo que es fundamental para el derecho internacional privado, que es el respeto del elemento extranjero. El libro de Goldschmidt, si ustedes leen el subtítulo, dice Derecho Internacional Privado, Derecho de la Tolerancia. Porque Goldschmidt hace mucho hincapié en que tributarle el debido respeto al elemento extranjero significa, para el juez argentino en este caso, imitar al derecho extranjero. Es decir, dictar una sentencia con el mayor grado de probabilidad igual a la que dictaría el juez extranjero si el caso hubiera caído en sus tribunales. La otra definición que tienen es la del doctor Eduardo Hoff, que dice que el derecho internacional privado es el conjunto de principios y normas. Acá el doctor ya introduce un elemento nuevo. No solamente estamos hablando de normas, sino que también hablamos de principios. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a ver más adelante, cuando vean orden público, que lo ven con la doctora Ayala, que el derecho internacional privado no solamente se basa en las normas, sino en los principios fundamentales en los que se sustenta cada Estado, y que son inderogables ante la presencia de un derecho extranjero. Entonces nos dice que es el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones jurídicas privadas conectadas con más de un derecho nacional. A mí me gusta, no la definición en sí que da el anteproyecto del Código Civil y Comercial, que, digamos, recoge hay, digamos, un sinfín de definiciones de nuestra materia. Pero me gustan las definiciones que hablan del derecho internacional privado, o que entienden al derecho internacional privado como un sistema de normas y principios destinados a favorecer la coordinación entre los distintos ordenamientos, entre el argentino y los ordenamientos jurídicos extranjeros con los que se vincule en el caso en concreto, ¿no? Como dice esta definición, en una realidad cada vez más compleja, intensamente comunicada e interconectada, porque con la globalización hoy en día y el auge de las comunicaciones, se diluyen las fronteras y estamos permanentemente en contacto con distintas situaciones que nos vinculan con un derecho extranjero. ¿Cuáles son los elementos comunes de todas las definiciones? ¿Esto por qué se los digo? Porque a veces en el oral hemos tal vez preguntado una definición de la materia y no saben alguna, y no es necesario que se aprendan una de memoria, sino que tengan en cuenta cuáles son los elementos comunes de toda definición. Hablamos que es una rama del derecho privado, o sea, del derecho civil y comercial. ¿Por qué? Aunque tiene sus excepciones que ahora vamos a ver por qué. Porque en la órbita del derecho privado rige el principio de la extraterritorialidad pasiva, que significa que en un Estado no solo se van a aplicar sus propias normas, sino que se puede aplicar derecho extranjero. Obviamente se ocupa de los casos del derecho privado, pero que tienen que tener al menos un elemento extranjero, es decir, los casos deben ser mixtos, porque si el caso es absolutamente nacional, no tiene relevancia para la materia, es un caso que se resuelve dentro de la órbita del derecho privado interno, pero no del derecho internacional privado. Y el derecho internacional privado va a regir las relaciones entre particulares, ya sean personas físicas o personas humanas, como actualmente dice el código, o jurídicas entre sí, o entre particulares y el Estado cuando actúe como un particular. Debe existir, obviamente, una pluralidad de ordenamientos jurídicos que están relacionados, y todavía no sabemos si van a reclamar o no cada uno el caso para resolverlo,
Y la solución del caso siempre debe estar basada en el respeto del elemento extranjero. Lo que promueve nuestra materia es darle el debido tratamiento al elemento extranjero y obtener una solución justa. Decíamos, esto yo supongo que lo habrán visto con la doctora Ayala. Decimos que el caso siempre tiene que ser mixto, es decir, que tiene que tener elementos nacionales y al menos un elemento extranjero. Vamos a ver que no todos los elementos extranjeros del caso son relevantes. Por ejemplo, en un matrimonio celebrado en Argentina entre, no sé, un mexicano y una uruguaya, tal vez las nacionalidades, que serían los elementos extranjeros, no son relevantes a la hora de la celebración del matrimonio. Es el legislador el que va a seleccionar cuál de esos elementos del caso es relevante para internacionalizarlo. Y eso lo va a determinar a través de ¿qué? Si se acuerdan algo. ¿Dónde va a indicar? Exactamente. El legislador nos va a indicar cuál es el elemento relevante para internacionalizarlo a través nos lo va a decir a través del punto de conexión. ¿Cuáles son esos tipos de elementos extranjeros que deben existir? Bueno, los elementos extranjeros pueden tener relación con las personas, con las cosas o con la conducta desplegada por las partes. Y así clasificamos a los elementos como personales, reales o conductistas. El personal dijimos que tiene que ver con la persona, y dentro de estos puntos de conexión encontramos la nacionalidad, el domicilio, la residencia habitual. Los puntos de conexión reales tienen que ver con el lugar de situación de un bien inmueble o de matriculación de un bien, ¿sí? Un buque, una aeronave. Y el punto de conexión conductista tiene que ver con el lugar donde se despliega la conducta de las partes. Por ejemplo, en un contrato va a ser el lugar de celebración o de cumplimiento, el lugar donde se cometió el delito o cuasi delito, el lugar donde se celebra el matrimonio. Este elemento extranjero debe estar de un modo manifiesto u oculto. Es decir, en un caso típico, como les venía comentando, no sé, de un matrimonio entre dos personas de distinta nacionalidad, que se casan en Argentina, trasladan su domicilio a España, tienen hijos allá, compran bienes, luego se van a Alemania y se quieren divorciar. En ese caso, los elementos extranjeros son manifiestos, pero en otros están ocultos y hay que indagar un poco más para descubrirlos. Por ejemplo, una sociedad que ustedes creen que es una sociedad nacional, pero luego de indagar en el caso, descubren que es una sucursal de una sociedad constituida en el extranjero. ¿Sí? Entonces, ese elemento extranjero no era manifiesto al inicio, cuando se les presenta el caso, pero siempre estuvo allí y hay que encontrarlo. Bueno, como les dije, el caso de pertenecer al derecho privado, porque en el derecho privado juega la extraterritorialidad pasiva, el derecho público, por el contrario, es territorial, porque tiene que ver con la soberanía del Estado. Sin embargo, digamos, con el avance de las convenciones y con el avance de los derechos humanos, que ha dado como una comunidad de principios entre los distintos estados, ¿no? Que justamente están encabezados por los derechos humanos, esa soberanía se ha ido restringiendo y es posible que en el ámbito del derecho público también existan situaciones de extraterritorialidad pasiva. Hoy en día, el derecho internacional privado, por más que siga teniendo el nombre de privado en el título de la materia,
no es tan estricto en cuanto a que el caso debe pertenecer solo al derecho privado, porque ustedes van a ver que muchos casos que pertenecen al derecho público son tratados en nuestra materia, como por ejemplo, derecho fiscal internacional, es decir, la doble imposición, derecho previsional, cuando una persona tiene aportes en un estado y en otro, es decir, hay múltiples convenios en materia de derecho previsional, derecho laboral, bueno, derecho procesal. El derecho procesal es un derecho público y sin embargo es uno de los temas principales de nuestra materia. ¿Y cómo tienen que ser esos casos? Algo les adelanté. El caso absolutamente nacional no tiene relevancia para nuestra materia, es cuando todos los elementos del caso están vinculados con un solo Estado. El caso relativamente internacional es aquel que nace como un caso nacional, pero por una circunstancia sobreviniente se convierte en un caso internacional. Por ejemplo, el caso del matrimonio que se celebra en Argentina y mudan su domicilio al extranjero y quieren divorciarse en el extranjero. Ese caso nace como nacional y luego adquiere el tinte de internacional. Y el caso absolutamente internacional es aquel que ya desde su inicio está vinculado con múltiples ordenamientos jurídicos. Sabrina, ¿hasta acá algo? Nada, sigo. No, nada, por ahora. Listo, bien. Bueno, ya vimos un poco cuál es la definición de la materia y muchas veces vamos a definir lo que es el derecho internacional privado por la función que cumple. Hoy en día, digamos, hay una evolución de esta teoría clásica o concepción normológica del derecho internacional privado de Goldschmidt, en la que el derecho internacional privado se presentaba como repartidor de competencias, a una función reguladora del derecho internacional privado de relaciones privadas con elementos extranjeros. Y esta función que cumple el derecho internacional privado de regular estas distintas relaciones jurídicas con elementos extranjeros van a determinar, van a hacer al objeto. El objeto del derecho internacional privado hoy no se reduce a un conjunto de normas o de técnicas normativas para solucionar el caso, sino que todo este conjunto de normas, que se ha ido ampliando, como ya vamos a ver, tiene el valor instrumental de alcanzar una solución justa para todas aquellas controversias ius privatistas internacionales. Como les dije, si vemos al derecho internacional privado como un sistema, Goldschmidt mismo habla en su libro en algún momento del derecho internacional privado como un sistema. Vamos a ver que este sistema es dinámico, está permanentemente cambiando, pero sin embargo está orientado por principios propios y problemáticas propias de la materia. Obviamente el dinamismo de este sistema tiene mucho que ver con el avance de las nuevas tecnologías y de la globalización. Por eso no podemos reducir el objeto del derecho internacional privado a la norma. Si ustedes leen el libro de Goldschmidt, que elaboró la concepción normológica del derecho internacional privado, el objeto, para Goldschmidt, el objeto del derecho internacional privado es la norma de conflicto. Sin embargo, la norma de conflicto no la podemos separar de la jurisdicción internacional, porque obviamente hay una conexión funcional entre el juez competente y el derecho aplicable, porque generalmente el juez competente va a estar inclinado a aplicar su propio derecho. Es decir, que no es una cuestión ajena al derecho aplicable, sino que están íntimamente conectados de un modo funcional. Entonces, las normas de jurisdicción internacional, las normas que deciden el fondo del caso, junto con el procedimiento para reconocer los efectos y eventualmente ejecutar
la sentencia extranjera, digamos, la sentencia que dictó el juez extranjero, hacen a el contenido del derecho internacional privado. Hoy cuando hablamos del contenido del derecho internacional privado, no nos referimos solamente al conflicto de leyes. Ustedes van a ver que Goldschmidt solo habla del conflicto de leyes que determinan la ley aplicable o de leyes que determinan la jurisdicción, pero siempre referido al conflicto de leyes. Este contenido del derecho internacional privado hoy se ve ampliado por el conflicto de jurisdicciones. En el libro de Goldschmidt van a ver, si ven el índice, que la jurisdicción internacional no está tratado en la parte general, sino que está tratado al final de la parte especial como derecho internacional privado especial, ¿sí? Porque es derecho público. Y ahora vamos a ver cómo el nuevo Código Civil, el Código Civil y Comercial de la Nación actual, cuando, digamos, sistematiza las normas de derecho internacional privado, hay un capítulo que está destinado exclusivamente a, digamos, a las reglas generales sobre jurisdicción internacional, y en cada uno de los temas de la parte especial va a hacer especial hincapié, digamos, tanto en el juez competente como en la ley aplicable. Y por último, digamos, el último elemento que hace al contenido del derecho internacional privado es la cooperación judicial internacional en un sentido amplio, no solamente en lo que respecta al reconocimiento y ejecución de decisiones y sentencias o laudos arbitrales extranjeros. Dentro de la cooperación judicial internacional tenemos 3 niveles o 3 grados. El primer grado es la asistencia procesal internacional de mero trámite o probatoria. La de segundo grado es la cooperación internacional en materia cautelar. Y el escalón más alto, la de tercer grado, es el reconocimiento y ejecución de decisiones y actos extranjeros. ¿Por qué se va graduando esta cooperación? Porque en cada una de ellas se ven en mayor o menor medida afectados los derechos de los justiciables. Y aparte, porque tanto un exhorto de un juez argentino, supongamos, que el juez requirente argentino, que le pide al juez requerido una notificación, la declaración de un testigo, es decir, una medida de prueba, o la traba de una medida cautelar, ese exhorto nace con la idea de, desde su génesis, nace con la idea de ser extraterritorial. En cambio, las sentencias, en principio, son dictadas para ser ejecutadas dentro del estado del juez que las dictó, y adquieren, digamos, ese tinte internacional cuando deben ser reconocidas o ejecutadas en el extranjero. ¿Cuáles son? Hasta acá bien, ¿no? Sabrina, sí, hacen así, yo ya. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las características a las que se enfrenta el derecho internacional privado actual, o de las que se nutre el derecho internacional privado actual, y que distan un montón de la situación internacional y del derecho internacional privado que existía al momento en que Goldschmidt elaboró su concepción normológica y su teoría realista? Vemos una preponderancia del conflicto de jurisdicciones por sobre el conflicto de leyes, ¿sí? Es decir, ya la problemática del derecho internacional privado no es solamente el conflicto de leyes, sino también el conflicto de jurisdicciones. Vemos una preponderancia de normas materiales, es decir, normas que van a solucionar directamente los casos. Estas normas materiales, como por ejemplo la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, que es una convención que no tiene normas de conflicto, sino que son normas materiales, son normas que van a resolver la situación jurídica y emanan generalmente de organismos internacionales,
en el caso de la Convención de Viena de la UNCITRAL, es decir, de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional, y de distintos órganos creadores de normas, que ya lo vamos a ver cuando veamos fuentes. Hay un marcado avance del soft law. ¿Alguien me puede decir lo que es el soft law? Una idea, algo. Bueno, no lo puse. El soft law, derecho suave, droit mou, como dicen los franceses, es en contraposición al hard law o derecho duro. ¿Qué se les ocurre que puede ser? ¿A qué llamamos soft law? ¿O cuál es la característica que tiene este derecho? Algunos lo llaman no derecho, o prederecho, o derecho en formación. ¿Es obligatorio el soft law? ¿Es nacional? No, es justamente contrario, es un derecho que es anacional y que no es vinculante, o sea, no es obligatorio para las partes, salvo que las partes lo hayan incorporado a su relación jurídica. Este derecho, el soft law, tiene estas características, que no es vinculante, está compuesta por normas generales o principios, que pueden ser, por ejemplo, una declaración de las Naciones Unidas, una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, códigos de conducta, guías de buenas prácticas, leyes modelo, es decir, son un conjunto de principios generales o de normas que se han ido construyendo en base a los usos y costumbres del comercio internacional o en general, y que si bien no son obligatorias, son orientadoras de las legislaciones, o sea, tienen el carácter de ser orientadoras tanto para el legislador como para el juez que resuelve el caso, ¿sí? Después hay un amplio reconocimiento de la autonomía de la voluntad. Hoy en día la autonomía de la voluntad se permite en materias en las que antes estaba vedada. Por ejemplo, para elegir el régimen patrimonial matrimonial. En el Código Civil de Vélez, la autonomía de la voluntad del derecho internacional no estaba expresamente reconocida. Se decía que, o sea, el Código de Vélez sí reconocía la autonomía de la voluntad del derecho interno. Entonces, Goldsmith decía que si se reconoce la autonomía de la voluntad en el derecho interno, debe necesariamente reconocerse en el derecho internacional, porque si no sería incurrir en un repudiable oportunismo. Hoy en día, en el artículo 2651 del Código Civil y Comercial, tenemos un amplio reconocimiento, expreso reconocimiento de la autonomía de la voluntad, tanto conflictual como material. También hay un auge de la resolución de conflictos a través del arbitraje, es decir, no a través de las jurisdicciones nacionales, sino de las jurisdicciones arbitrales. Jurisdicciones nacionales como jurisdicciones judiciales, ¿no? Entendidas en ese sentido. La incorporación de valores o principios en la reglamentación de las relaciones, como les dije, ya no solo estamos hablando de normas, sino que principios rectores, que esos principios son receptados en los derechos humanos, que son el marco de toda solución para cualquier caso en general y en especial en materia de derecho internacional privado. Entonces, todas estas situaciones actuales hacen que nuestra materia tenga un dinamismo particular. Por eso hablamos de una pluralidad de métodos. Ya el derecho internacional privado no solo se fundamenta en normas de conflicto, que ahora vamos a ver a qué llamamos norma de conflicto o norma indirecta, de colisión o de derecho internacional privado, sino también en normas materiales. Vamos a encontrar en nuestra materia normas materiales, es decir, normas que resuelven directamente la situación, y también las normas internacionalmente imperativas
o leyes de policía, leyes de aplicación inmediata, que están actualmente también receptadas en nuestro Código Civil. Vélez no contenía una regulación de las normas internacionalmente imperativas o leyes de aplicación inmediata, y ahora están receptadas en el 2599. Y ahora les voy a explicar lo que son, no desesperen. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Entendieron todo? Qué bien. Y ahora vamos a repasar un poco la estructura de la norma DIP, bueno, me faltó la de reponer ahí, o norma de derecho internacional privado o de conflicto. Como les dije, Goldschmidt, para Goldschmidt, el objeto de la ciencia del derecho internacional privado es la norma de conflicto. Y esta norma de conflicto, digamos, alrededor de ella surgen una serie de problemas que, digamos, están esquematizados perdón, no me sale la palabra, que están sistematizados, sistematizados en la parte general de la materia. La norma de derecho internacional privado, como toda norma, tiene un tipo legal y una consecuencia jurídica. Tanto el tipo legal como la consecuencia jurídica tienen características positivas y una característica negativa. Las características positivas se llaman así porque es necesaria su existencia. En el caso del tipo legal, las características positivas tienen que estar presentes para que se desencadene la consecuencia jurídica. Y las características negativas no deben estar presentes tanto en el tipo legal como en la consecuencia jurídica. Es decir, en el tipo legal no tiene que haber fraude a la ley para que se desencadene la correcta consecuencia jurídica. Y por último, ahora vamos a ver qué entendemos por orden público internacional, la solución dada al caso por el derecho extranjero no debe ser contraria a nuestros principios inspiradores del ordenamiento jurídico argentino, principios fundamentales. Es el artículo 2600 del Código Civil y Comercial. Entonces, en el tipo legal encontramos la causa, como causa fuente, y los hechos subyacentes al punto de conexión. ¿Por qué? Porque no todos los hechos del caso van a ser los determinantes para el punto de conexión, sino que algunos de esos hechos son los que el legislador de antemano estableció que van a ser los que van a determinar ese punto de conexión. Y tiene que haber inexistencia de fraude a la ley. El fraude recae justamente sobre la segunda característica positiva del tipo de legal, es decir, sobre los hechos subyacentes al punto de conexión, y consiste, digamos, de una manera sencilla en la manipulación fraudulenta de estos hechos que llevan a la aplicación del derecho extranjero que las partes quieren y no a la aplicación del derecho extranjero que el legislador previó. Entonces, en el caso de que existiese fraude a la ley, no se va a aplicar, y digamos, existe fraude a la ley porque las partes manipularon artificialmente esos hechos para que se desencadene la consecuencia jurídica que ellos deseaban. No se va a tener en cuenta, digamos, esos hechos, sino que se va a desencadenar la consecuencia jurídica que el legislador previamente estableció. Y en la consecuencia jurídica tenemos como características positivas la conexión o punto de conexión y lo conectado. El punto de conexión, que es, digamos, como un concepto clave de nuestra materia, es aquel medio técnico digamos, de la descripción abstracta del derecho aplicable. Este medio técnico es variable y determinable. Es una expresión variable y determinable. Como por ejemplo, último domicilio del causante, lugar de celebración del matrimonio, residencia habitual de las partes, domicilio del demandado. Es decir, no me está estableciendo, no me dice de manera directa
no me da directamente la solución al caso, sino que me indica cuál va a ser el derecho aplicable que lo va a resolver. Y tenemos que ir a ver dónde está el último domicilio del causante, cuál es el lugar de celebración del matrimonio, o dónde está domiciliado el demandado, para traer ese derecho al caso. Justamente lo conectado es el derecho extranjero traído al caso gracias al punto de conexión que lo va a resolver. Y por último, una vez que haya funcionado la norma de derecho internacional privado, es decir, que los hechos no estén artificiosamente manipulados, que no haya fraude a la ley, que el punto de conexión me indique un derecho extranjero, que ese derecho extranjero haya sido traído al caso y lo resuelva, vamos a ver en última instancia si esa solución no es contraria con nuestros principios de orden público internacional. Por eso es que el orden público es una característica negativa o una cláusula de excepción. No me quiero adentrar para no confundirlos, pero bueno, quédense con esos conceptos. Entonces, dentro de la estructura de la norma vamos a tener diferentes problemáticas. Uno de los problemas que vamos a ver es el de las calificaciones, que significa, que nos plantea cuál va a ser el derecho del cual vamos a desprender las definiciones de la norma. Las calificaciones se dan en toda la norma indirecta, salvo en el orden público internacional. El orden público internacional siempre se califica lex fori. Es decir, nadie puede decir, por ejemplo, puede decirle a un juez argentino lo que se considera orden público internacional argentino, ¿sí? Sino que esa definición se va a desprender del propio ordenamiento jurídico. Después, en relación con el tipo legal, con las características positivas, vamos a tener la problemática de la cuestión previa, vamos a estudiar la problemática del fraude a la ley, vamos a ver una clasificación de puntos de conexión. En lo conectado vamos a tener que ver cuando el derecho extranjero, el punto de conexión nos remite a un derecho extranjero, a qué cantidad de ese derecho extranjero es la que nos va a remitir y qué cantidad de ese derecho extranjero es la aplicable al caso. Si solamente se está remitiendo a las normas de derecho privado extranjero, o incluye las normas de derecho internacional privado extranjero, que a su vez pueden reenviarnos o no al derecho inicial, a otro derecho privado, o aplicar su propio derecho. Y también dentro de lo conectado vamos a ver el problema de la calidad del derecho extranjero, es decir, en qué calidad vamos a aplicar ese derecho extranjero al caso, como un hecho notorio, como un derecho de oficio a pedido de parte, las partes pueden alegar y probarlo, no. Bueno, eso lo vamos a también estudiar. Y otra de las problemáticas de nuestra materia justamente es el orden público internacional. ¿Cuál es entonces la utilidad y el funcionamiento de la norma indirecta? Estamos hablando solo de la norma de conflicto, no de las normas materiales ni de las leyes de aplicación inmediata. La norma indirecta me va a seleccionar entre todos los derechos que están en juego aquel que me va a resolver el caso. Y nos encontramos con normas de competencia legislativa y normas de competencia judicial. Unas aluden al conflicto de leyes y otras al conflicto de jurisdicción. Y este conflicto puede ser tanto positivo como negativo. El conflicto es positivo cuando, digamos, cada uno de los estados cuyas normas están en juego reclama el caso para que sea aplicada su propia ley o para que sea juzgado ante sus tribunales. En cambio, el conflicto negativo es a la inversa, es decir, cuando ninguno de los derechos que están en juego en el caso lo reclama para sí, es decir, ninguno de los dos lo acepta. Y ahí nos encontramos ante un conflicto negativo. Ninguno de los derechos reclama el caso para resolverlo o para juzgarlo. ¿Dónde vamos a encontrar
estas normas de derecho internacional privado? Bueno, el origen de estas normas de derecho internacional privado son nacionales, las vamos a encontrar en el Código Civil y Comercial y en distintas leyes, convencionales, es decir, en los tratados internacionales o convenciones internacionales en los que la Argentina sea parte, y pueden ser de origen también comunitario, es decir, de los procesos de integración regional, en este caso, mercosureñas. Pero si estuviéramos en la comunidad, en la Unión Europea, serían normas comunitarias emanadas de la Unión. También vamos a ver que todos estos problemas de la parte general, la mayoría de ellos surgen a raíz de un caso, y en todos, de la jurisprudencia francesa. Y, digamos, paradójicamente vemos como el último problema de la norma de conflicto, que es el orden público, es al primero, digamos, al que hizo referencia Savigny. En su obra Sistema de Derecho Romano Actual, en 1849, Savigny por primera vez hace referencia al orden público internacional. Y bueno, yo les voy anotando los años en los que van surgiendo, digamos, los distintos fallos que dan origen a la problemática del fraude a la ley y al reenvío, el caso de la condesa de Charamán-Chimay y el caso Forgo, el caso de la viuda maltesa, da origen a la problemática de las calificaciones, el caso Pununcanamál a la cuestión previa, y en 1935 Goldschmidt elabora la concepción normológica del derecho internacional privado, cuyo objeto principal es la norma de conflicto, y resuelve el problema de la aplicación del derecho extranjero ideando la teoría del uso jurídico, que también la vamos a ver. Pero bueno, les adelanto que la teoría del uso jurídico significa eso, tributarle el debido, lo que venimos hablando, tributarle al elemento extranjero el debido respeto y dictar una sentencia con el mayor grado de probabilidad, digamos, semejante a la sentencia que dictaría el juez extranjero. Para esto, Goldschmidt, digamos, nos habla de distintos métodos para la solución de los casos bioprivatistas con elementos extranjeros. Nos habla de tres métodos: el método indirecto, el método analógico y el sintético judicial. Estos tres métodos digamos, van encadenados uno con el otro. El método indirecto entra en contraposición al método directo. El método directo, en una norma legal, digamos, resuelve directamente el problema planteado en el tipo legal. El tipo legal, digamos, contiene el sector social a reglamentar, y la consecuencia jurídica, la reglamentación. En una norma directa, esa reglamentación es directa, es decir, determina cuál es el derecho que la va a resolver. En el método indirecto es el método que utiliza la norma de conflicto, es decir, que no me resuelve directamente el caso, sino que me indica cuál, a través del punto de conexión, cuál es el derecho que lo va a resolver. Es una solución extraterritorialista. El problema que se presenta es que el método indirecto es unívoco respecto de los casos relativamente internacionales, pero es multívoco respecto de los casos absolutamente internacionales, porque ya hay más de un derecho en juego desde el inicio de esa relación jurídica. Entonces necesita del método analítico. El método analítico está dirigido al legislador, es un método constitutivo porque lo que intenta es resolver el caso, y lo que va a hacer es despedazar esa controversia o ese caso en las mismas categorías analíticas del derecho civil. Por eso se llama analítico analógico. Ejemplo, porque por ahí no sé si lo entendieron. Digamos, vuelvo al caso del matrimonio, ¿no? Matrimonio entre dos personas argentinas, domiciliadas en la Argentina, se celebra en nuestro país, y después mudan su domicilio al extranjero y quieren divorciarse. Ese es un caso
relativamente internacional. Entonces el método indirecto funciona, me va a decir que para las acciones de disolución del matrimonio se aplica la ley del último domicilio conyugal, supongamos, ¿no? Tiene otros matices, pero bueno, vamos a hacer algo genérico. En cambio, para el caso absolutamente internacional no funciona. El mismo caso, extranjeros, con domicilios en el extranjero, se conocen por internet y se casan, no sé, en un estado de Estados Unidos y después se mudan, no sé, a México, a Perú, van cambiando su domicilio y se quieren divorciar en un estado o piden la nulidad de ese matrimonio estando en el extranjero. Ese caso ya es absolutamente internacional desde el inicio, y lo que va a hacer el método analítico es analizarlo por categorías, es decir, va a ver la capacidad de las partes, por qué derecho se va a regir, por el derecho domiciliario, por el derecho de la nacionalidad, la celebración del matrimonio, por qué derecho se va a regir, las formas matrimoniales, los derechos y deberes de las partes, del matrimonio, de un contrato, etcétera, etcétera. Es decir, va a despedazar el caso en esas categorías analíticas. Pero va a faltar la síntesis, porque el legislador no puede prever, digamos, todos los derechos que pueden ser conectados al caso. Y esa síntesis nos la va a dar el último método, que es el sintético judicial, nos la va a dar el juez, que también es un método constitutivo material, y el juez a posteriori va a, digamos, a analizar todas esas partes en las que despedazó el caso el método analítico y va a buscar la solución justa del caso. Y recuerden, todos estos métodos tienen que ver con la norma de conflicto, no con digamos, cuando hablamos de pluralismo metodológico, con los otros tipos de normas, es decir, con las normas materiales o con las normas de policía. Antes de ir a las normas de aplicación inmediata, ¿cómo estamos, Sabrina? ¿Estamos Bien, bien? por ahora no hay preguntas. Bueno, genial. Listo. Nada, les quería comentar un poco acerca de la vida de Goldschmidt, cómo llega Goldschmidt a elaborar su teoría trialista y su concepción normológica del derecho internacional privado, y cómo su vida está completamente enlazada con sus ideas, con su idea de la libertad, de la tolerancia y del respeto al elemento extranjero. Dos palabras, ustedes saben que, bueno, no sé si lo saben, Goldschmidt era alemán, originario, digamos, su familia era de origen judío, convertidos al protestantismo, y Goldschmidt estudió Derecho Penal en Alemania, y su padre, James Goldschmidt, Disculpe, era doctora. Sí. Justo ahí apareció una pregunta que supongo que es una... ¿Sintético judicial es la sentencia? Pregunta Mirna Relis. Si es la sentencia, no, se aplica. O sea, va a aplicar ese método sintético judicial para elaborar la sentencia. Se refleja en la sentencia. Pero lo utiliza antes el juez, al momento de resolver. ¿Sí? Bueno, esperen que termine esto, Sabrina, así al final me hace si hay alguna otra pregunta. Bueno, les decía que él había, digamos, formó su concepción normológica en el derecho penal alemán. Y de chiquito, muy joven, vivió la intolerancia. Con el advenimiento del nacionalsocialismo en Alemania, la familia de Goldschmidt tuvo que emigrar. A los 22 años, Goldschmidt se separó de su familia y nunca más los volvió a ver. Él se fue primero a Suiza y después a España. En España volvió a estudiar la carrera de Derecho, se recibió nuevamente de abogado, bueno, fue profesor en distintas universidades y
se casó con una española, adquirió la nacionalidad española y se convirtió al catolicismo. Y cuenta el doctor Hoff en un artículo, que no tienen por qué leerlo, pero que así como Goldschmidt elaboró su concepción normológica en el derecho alemán, en España, digamos, elaboró la concepción sociológica, es decir, que tomando un café con un juez madrileño, el juez le comenta que si bien había una norma, existía una determinada norma, esa norma no se cumplía, no se hacía valer. Entonces ahí comprende que el derecho no solo es norma, sino también facta, y elabora la concepción sociológica. En el año, en 1849, si mal no recuerdo, Goldschmidt es invitado por la Universidad de Tucumán, invitado no, le ofrecen la cátedra de Derecho Internacional Privado, y Goldschmidt viene a vivir a la Argentina, y en nuestro país elabora la concepción diquelógica del derecho, es decir, la valoración en justicia. Tenemos la norma, tenemos la aplicación de la norma, es decir, el aspecto sociológico, la sentencia, y por último vamos a ver si esa sentencia que aplicó una determinada norma es justa o no es justa, ¿sí? Y si le da el debido respeto al elemento extranjero, porque de algún modo Goldschmidt siempre fue un extranjero. Murió en nuestro país, siendo de nacionalidad originaria alemana, conservando la nacionalidad española, es decir, que vivió el multiculturalismo, diferentes nacionalidades, culturas y religiones, y en algún modo siempre se sintió el extranjero excluido. Entonces, no por nada, él valora la libertad y el respeto, la libertad de los seres humanos y el respeto por el elemento extranjero, ya sea un derecho, una persona, un proceso, un documento, ¿sí? A mí me parece que es importante conocer un poco la vida de una de las mentes más brillantes del derecho, no solo del derecho internacional privado argentino, ¿no?, sino del derecho argentino, que ha elaborado la teoría trialista, que yo supongo que la conocen, que no la escuchan por primera vez de mi boca, y ustedes van a ver que todo su libro, el libro de Derecho Internacional Privado, Derecho de la Tolerancia, está esquematizado en base a este trialismo jurídico. Bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿No? Sigo. Bueno. Dijimos que el contenido, el contenido, digamos, el objeto y contenido del derecho internacional privado son como el anverso y reverso de la misma moneda. Y que no solamente encontrábamos normas de conflicto, es decir, la teoría clásica, que solo hace referencia a las normas de conflicto, en la cual se enrola Goldschmidt y elabora la concepción normológica, hoy en día, digamos, se complementa con las normas materiales, que son las que solucionan el caso, y las normas de aplicación inmediata. ¿Qué son las normas de aplicación inmediata? O normas de policía, o normas internacionalmente imperativas aceptadas en el 2599. Este concepto fue elaborado por Francescakis en 1966, cuando nos dice que son aquellas normas, digamos, que nunca pueden ser dejadas de lado, en un caso, porque se va a aplicar derecho extranjero, porque en esas normas está comprometida la defensa de la organización política, familiar, social o económica del país. Y los ejemplos que él daba era, por ejemplo, la prohibición de vender cereales al extranjero, la prohibición de enajenar bienes inmuebles a los extranjeros, normas sobre protección de menores, el deber de vigilancia del empleador sobre el empleado,
normas que tienen que ver al peso, con relación al peso, a la moneda, al cambio. En esas normas está comprometido desde el inicio el orden público internacional. Por eso, las normas de policía son normas directas. ¿Y por qué las vemos en nuestra materia? Vamos a decir, bueno, pero si es una norma directa, es una norma de derecho privado interno. ¿Por qué la vamos a estudiar en derecho internacional privado? Y forman parte de este pluralismo metodológico. Porque la norma de aplicación inmediata, en su tipo legal, describe un caso con elementos extranjeros, igual que la norma de conflicto. Pero la consecuencia jurídica no es indirecta, sino que es directa, manda a aplicar el propio derecho, que no puede ser dejado de lado ni por la autonomía de la voluntad de las partes, ni por ninguna norma de derecho extranjero. ¿Sí? Este concepto de normas de aplicación inmediata de pluralismo metodológico fue introducido por Bogiano a finales de los años 70, cuando no solo concibe al derecho internacional privado como la norma de conflicto. ¿Cuáles son los caracteres de estas normas de aplicación inmediata? Que ya les digo, lo van a ver después, seguramente con la doctora Ayala. Estas normas tienen una técnica de reglamentación directa, de autocompetencia, es decir, mandan a aplicar el propio derecho. Son, como su nombre lo indica, normas de aplicación inmediata, es decir, que se aplican a priori. ¿A priori de qué? De que funcione ninguna norma de conflicto, ni de que se aplique ningún derecho extranjero, ni aunque la autonomía de la voluntad de las partes indique la aplicación de un derecho extranjero o haya elaborado una norma, digamos, a través de la autonomía de la voluntad material, una norma aplicable al caso. Y son especiales y excepcionales en el sistema normativo del derecho internacional privado argentino, y por lo tanto, su interpretación es restrictiva. Un ejemplo de una norma de aplicación inmediata típico es el artículo 604 de la Ley de la Navegación, que somete al derecho argentino, es decir, a la Ley de la Navegación, los daños que se puedan ocasionar al pasajero y a su equipaje cuando sean competentes los jueces argentinos, cuando el viaje tuviese como en puerto de salida un puerto argentino, y ya sea que el buque sea argentino o extranjero. Entonces, ese tipo legal me está describiendo un caso con elementos extranjeros, es decir, el buque puede ser extranjero, o el puerto, perdón, dije destino de salida, puede ser un puerto extranjero, o de destino, uno de los dos. Y sin embargo, manda a aplicar el derecho argentino, es decir, la Ley de la Navegación. Bueno, las diferencias entre la norma de conflicto y la de aplicación inmediata, en lo que tiene que ver a la estructura, las dos en su tipo legal, digamos, contienen un caso mixto, pero una tiene una solución, una conexión directa, es decir, hace referencia a la propia legislación, y la norma de conflicto tiene una conexión abstracta e indeterminada. Es decir, voy a tener que ir a ver dónde se encuentra el último domicilio, el lugar de celebración, el lugar de cumplimiento del contrato. Sí, tengo que ir a buscar ese derecho. Y en cuanto a la finalidad, bueno, el objetivo de la norma de policía es proteger determinados intereses del Estado que se consideran inalienables. En cambio, la finalidad de la norma de conflicto es encontrar la solución justa del caso multinacional. En la fuente interna, ¿dónde encontramos esas normas de derecho internacional privado? Bueno, además de encontrarlas en numerosas leyes, en lo que respecta al Código de Vélez y al Código Civil y Comercial de la Nación, en el Código de Vélez había pocas normas, recuerden que es del año 1871, había pocas normas de derecho internacional privado que estaban dispersas, aisladas, y que hacían referencia a categorías muy amplias,
procurando dar respuesta a los casos ius privatistas internacionales. En el interín, digamos, desde el Código de Vélez hasta el Código Civil y Comercial de la Nación, hubo un proyecto de Código de Derecho Internacional Privado del año 2003, anteriormente un proyecto conocido como el Proyecto Goldschmidt, que también las normas de Derecho Internacional Privado estaban previstas en una ley especial, y hay un proyecto más antiguo, no recuerdo el año, pero bueno, que no fue demasiado trascendente. Los dos proyectos más importantes son el proyecto del 2003 y el proyecto Goldschmidt. Estos dos proyectos anteriores agrupaban las normas de derecho internacional privado en una ley especial, a semejanza de la ley federal suiza de derecho internacional privado, o el Código de Quebec, o el código, la ley de derecho internacional privado alemana, italiana, peruana, cuyas normas, digamos, están en un código o ley fuera del Código Civil. Nuestro Código Civil y Comercial mejoró la situación que teníamos con el Código de Vélez claramente. Encontramos un título especial, el título 4, dentro del libro sexto, que se refiere a disposiciones de derecho internacional privado, donde encontramos 77 artículos que están a su vez subdivididos en 3 capítulos. El primer capítulo se refiere a las disposiciones generales respecto del derecho aplicable, ¿no? Y vamos a ver cómo muchos de los problemas de la parte general de la materia que no estaban receptados en el Código de Vélez, tienen una solución o están receptados en el Código Civil y Comercial de la Nación. El segundo capítulo hace referencia a reglas generales sobre jurisdicción internacional. Entonces vemos cómo el tema de la jurisdicción y el pluralismo metodológico está receptado en nuestro Código Civil y Comercial. Y a su vez, el capítulo tercero, que está dividido en 16 secciones que hacen a todos los temas de la parte especial, capacidad, filiación, matrimonio, alimentos, sucesiones, derechos reales, formas, bueno, todos los temas de la parte especial, a su vez vamos a encontrar reglas especiales sobre jurisdicción y sobre ley aplicable. Es decir, que la jurisdicción no solo está contenida en el capítulo 2, referido a reglas generales, sino que en cada uno de los temas de la parte especial vamos a encontrar la regla especial sobre jurisdicción en esa materia. Y es un gran avance esto. No era lo ideal, es decir, lo que los internacionalistas, la mayoría de la doctrina internacionalista deseaba, pero es un avance importantísimo. Entonces encontramos dentro de nuestro Código Civil y Comercial las reglas de jurisdicción internacional, las reglas de derecho aplicable, reglas sobre cooperación, que son el 2611, el artículo 2611 y 2612, pero no vamos a encontrar las normas sobre reconocimiento y ejecución de sentencias, que siguen estando en el Código Procesal, de la Nación y de las provincias, porque se consideró que es una materia de derecho público y que debe estar contenida en los códigos procesales, a diferencia de los ordenamientos de derecho internacional privado más modernos, que sí contienen las normas sobre reconocimiento y ejecución de sentencias. Pero bueno, el avance es importantísimo. Bueno, y esto es un paneo general sobre la codificación del derecho internacional privado, porque lo van a ver en fuentes, la clase que viene con Daniel. Digamos, en América Latina, el primer intento de codificación es en el Congreso de Lima en 1877, y después en el Congreso Sudamericano en 1889, se sanciona el primer Tratado de Montevideo. Los que ya han visto la materia saben que los tratados de Montevideo del 89 y del 40, digamos, son dos tratados internacionales
específicamente de derecho internacional privado que nos vinculan con distintos estados. Y ustedes van a ver cuando vean fuentes con qué estado nos vincula cada uno de los tratados. Bueno, en el del 89 se celebraron estos tratados que les menciono, de civil, comercial, procesal, penal, de patentes de invención, o sea, de propiedades especiales, patentes, propiedad literaria y artística, marcas, profesiones liberales y un protocolo adicional. Bueno, en el mientras tanto, en 1928, surge el Código Bustamante, que finalmente no se aprobó, de 1928, y en 1940 se celebran nuevamente unos nuevos tratados de Montevideo, en el que el Tratado de Derecho Comercial se divide entre terrestre y marítimo. El de penal, digamos, tiene uno está por separado, asilo y refugio. Después tenemos propiedades, como propiedades especiales solamente de propiedad intelectual, profesiones liberales nuevamente, y un protocolo adicional. Dentro de la Organización de los Estados Americanos, ustedes han oído hablar de las CIDIP, que son conferencias interamericanas de derecho internacional privado, de las que surgen las convenciones interamericanas de derecho internacional privado. A la fecha hay 26 convenciones aprobadas en 6 conferencias especializadas. La primera fue en Panamá en 1975. La idea era que cada 4 años, que se cumplió hasta el 94, desde cada 4 años se celebraba una nueva conferencia interamericana. Y bueno, la última es de Washington del 2002. Vamos a ver cuáles de todas las convenciones aprobadas por estas conferencias, en cuáles Argentina es parte, ¿no? Y vamos a estudiar muchas de ellas en los distintos temas de la parte especial. Bueno, otro organismo generador de convenciones es la Conferencia de La Haya, de Derecho Internacional Privado, con sede en La Haya justamente, que ha elaborado una enorme cantidad de convenciones de derecho internacional privado, que muchas de ellas, yo acá les enumeré algunas, por ejemplo, la de La Haya sobre que suprime la legalización de los documentos públicos extranjeros, conocida como la Convención de la Postilla, la de aspectos civiles a la sustracción internacional de menores, que lo van a ver en restitución, la de ley aplicable a la compraventa internacional de mercaderías no está en vigencia, pero Argentina la firmó. Bueno, estas son básicamente las que vamos a ir estudiando en alguno de los temas de la parte especial. Otro organismo del que surgen innumerables convenciones es las Naciones Unidas. El artículo 13 de la Carta tiene como objetivo impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Entonces, vamos a estudiar un montón de convenciones que son generadas por las Naciones Unidas, por distintos secretarías, organismos dependientes de las Naciones Unidas. Como por ejemplo, generada por la UNCITRAL, que es la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías y sobre prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías. Y por último, el Mercosur. Vamos a ver muchas convenciones, llamadas protocolos, cuyo organismo generador es el ámbito del Mercosur, el Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción en materia contractual, el de las Leñas sobre cooperación, el de Europreto sobre medidas cautelares, y el de San Luis en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito. Y creo que acá termino. Sí. Bueno, hasta acá llegó mi PowerPoint. Voy a dejar de compartir pantalla. Son ya casi la hora. Ahí hay 2 preguntas, doctora. Sí, a ver, yo tengo, pero bueno,
espero que este paneo, que yo sé que por ahí son muchos datos para una sola clase, pero que les dé esto, una visión amplia de nuestra materia, empezar a entender de qué vamos a hablar cuando hablemos de derecho internacional privado, ¿sí? Cuáles son las problemáticas que se plantean, dónde vamos a encontrar esas normas y qué tipo de normas van a ser. Porque a veces llegan al examen, esto, digamos, hago referencia porque llegan al parcial, a los orales que hemos tomado en los últimos cuatrimestres virtuales, y por ahí saben mucho de memoria, pero no terminan de comprender de lo que estamos hablando, ¿sí? No pueden dar una definición del derecho internacional privado o establecer cuáles son los elementos comunes, establecer el objeto, el contenido. La finalidad sí. La estructura de la norma, por más que ustedes piensen, vienen repitiendo esto clase por clase, yo les aseguro que llega al parcial y hay muchos que no la saben. Y entender cuáles son las problemáticas que giran alrededor de la estructura de la norma. ¿Entendieron? Díganme así, no, más o menos, y ahora leo las preguntas. Vamos a pasar a las preguntas. Bueno, yo tengo dudas respecto de las leyes de aplicación inmediata. Bueno, son un tipo especial de normas, ¿no? No sé qué parte, ¿quién puso la duda? María Luz. Yo. María Luz, ¿dónde estás? Acá. Ay, decime, ¿qué es lo que no entendiste? Eh, Quédate tranquila que lo vas a volver a ver, y lo vas a volver a ver en relación al orden público. Claro, Cuando entiendas el concepto de orden público, si el orden público funciona a priori o a posteriori, vas a entender las leyes de aplicación inmediata. Las leyes de aplicación inmediata funcionan a priori, es el orden público contenido en una norma, y funciona a priori digamos, obsta el funcionamiento de la norma de conflicto. A diferencia del orden público como conjunto de principios, receptado en el artículo 2600, que funciona a posteriori. Las leyes de aplicación inmediata lo que hacen es resguardan intereses tan fundamentales para el Estado que no van a permitir la aplicación de ningún derecho extranjero y se va a aplicar directa e inmediatamente el derecho nacional, el derecho patrio. con Te doy respecto a eso tenía ejemplos. una duda, profe. ¿Cómo? Porque hay una oración que con respecto a eso tenía una duda yo. En realidad yo la cursé el cuatrimestre pasado y me quedó esta duda eternamente de una oración de Goldschmidt, que A ver. dice: las mal llamadas leyes de aplicación inmediata son, por ende, leyes propias aplicables con arreglo a normas indirectas unilaterales. Yo Sí. entendía que eran normas directas, no normas. Son directas, porque directamente mandan a aplicar el propio derecho, solucionan el caso, pero en el tipo legal tienen un elemento extranjero. Vos tenés tres tipos de normas: las normas directas, las normas indirectas y las normas de aplicación inmediata. La norma directa, tipo legal, caso nacional, absolutamente nacional, consecuencia jurídica directa. Aplica el derecho interno, el propio derecho argentino. Norma indirecta, tipo legal, caso mixto, describe un caso mixto con elementos extranjeros, consecuencia jurídica indirecta. Me va a decir, a través del punto de conexión, cuál es el derecho que voy a traer para solucionar el caso. Leyes de aplicación inmediata son un mix, porque el tipo legal es como el de la norma indirecta, pero la consecuencia jurídica es directa. Claro. Por eso, Goldschmidt dice, mal llamadas leyes de aplicación inmediata, pero se llaman así: leyes de aplicación inmediata, leyes de policía, leyes de orden público, leyes internacionalmente imperativas. Nuestro Código Civil y Comercial actual las denomina leyes internacionalmente imperativas, y no solo ordena aplicar las leyes internacionalmente imperativas propias, sino que cuando en el caso sea de aplicación un derecho extranjero, va a permitir la aplicación de las normas internacionalmente imperativas del derecho extranjero. O sea que, para que veas la importancia que tienen. Claro. Y también tengo otra duda con respecto A a la ver. naturaleza. Si son de derecho público o son de derecho privado.
digamos, hay normas, generalmente son de derecho público, porque está comprometido el interés nacional, pero creo que es Soto, después te voy a pasar el artículo, que hace como una clasificación, digamos, esto ya es hilar finito, ¿no? De las normas de aplicación inmediata, entre las que son, en las que son enteramente de derecho público, en las que son más moderadas, y en las que son aún más moderadas, que serían las que entrarían en el derecho internacional privado. Porque generalmente son de derecho público, que tienen que ver con normas sobre control de la moneda, control de cambios. Esas normas son 100% de derecho público. Normativas que tienen que ver con el transporte de cargas peligrosas o tóxicas, con la protección del medio ambiente, con la protección, y ahí ya vamos bajando, digamos, ya empezamos en un mix con la protección de los consumidores, de la parte débil de un contrato, digamos el pasajero, que vimos el artículo 604, protección de menores, ¿entendés? Hay una gradación entre que sean más de derecho público o menos de derecho público, Buenísimo. pero son un mix. Está muy bien la pregunta que me hiciste. Muchas gracias, profe. No, de nada. A ver, tengo acá. ¿Este material lo sube al campus? Sí, pero no estudien de este material, agarren el libro. Por favor. Porque yo ya los conozco. Si yo les doy todos los PowerPoint, mis PowerPoint son bastante elaborados. Este lo hice hoy, chicos, porque yo no tenía preparada esta clase. Siempre mis temas son otros, y hace un montón de años que no doy la introducción a la materia. Siempre la daba o el doctor Piombo, o el doctor Hoff, y ahora la doctora Ayala, pero bueno, de alguna manera estar todos los miércoles con ustedes en esta comisión, quería reforzar estos conceptos, porque después ya vamos a arrancar con problemáticas de la materia, y bueno, algunas cuestiones las tienen que tener afianzadas. Pero les digo, no desesperen, de a poco. Lean el libro del Dr. Hoff y lean la introducción, el capítulo 1 de Goldschmidt, que obviamente Goldschmidt hace referencia al código de Vélez cuando da los ejemplos, es decir, está desactualizado, pero en los conceptos son estos conceptos que manejamos a lo largo de la clase. Es decir, a veces la letra chiquita que trae los ejemplos normativos, no. Ojo que en la letra chiquita hay muchas cosas importantes que dice Goldschmidt, pero deben, no solo pueden, deben también leer el capítulo 1 de Goldschmidt, la introducción. Y les subo el material. Doctora, ¿el capítulo 4 de Goldschmidt entra? ¿Cuál es el 4? En realidad, de Goldschmidt, el capítulo 1 y un poco más, porque está desactualizado. 4. Historia, no. Historia lo vamos diciendo por arriba. Hoy yo no les dije nada de historia. De la glosa de Accurcio. Del momento en el que los internacionalistas digamos, conciben que nació el derecho internacional privado. En 1228. La parte histórica la van a ir viendo en cada uno de los temas de la parte especial. Tal vez un lineamiento, pero no quiero dejar de decirles esto, me hicieron acordar. En 1228, Goldschmidt dice, es la hora estelar del derecho internacional privado, porque surge esta idea a raíz, digamos, de una glosa. Accurcio era un glosador. ¿Ustedes saben, se acuerdan lo que hacían los glosadores? Sí, hacían anotaciones a las leyes o a las normativas. Comentarios y anotaciones que eran marginales o interlineales. Bueno, Accurcio era un glosador y estaba comentando el Código Justiniano, justamente la ley Punctus Populus, que eran las palabras con las que empezaba, digamos, esa ley, que hablaba de que todos los súbditos estaban sometidos al cristianismo. Y lo que insinúa Accurcio es que el juez de Módena
al demandado boloñés debía aplicarle no el derecho de Módena, sino el derecho de Bolonia, porque regía el derecho estatutario, es decir, que si para el demandado boloñés regía el Estatuto de Bolonia, debía aplicarse ese derecho. Entonces, distingue por primera vez juez competente de ley aplicable, ¿sí? Y ahí comienza a surgir la idea del derecho internacional privado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, decime, Aisha. Ay, sí. Es sobre la clasificación de los casos. Por ahí es media pava, pero me queda una duda. Sí, Si es un caso que tiene elementos extranjeros, pero no son elementos extranjeros relevantes, ¿es un caso nacional o es un caso relativamente internacional? no, si los elementos no son relevantes, no. Por ejemplo, dos extranjeros domiciliados en Mar del Plata, que se casan en Mar del Plata. Ahí el elemento extranjero no es relevante la nacionalidad. Lo que interesa es el domicilio y el lugar de celebración. Entonces, no, está muy, Bien. muy buena tu pregunta. Es decir, Y otra el elemento consulta. extranjero tiene que ser el que el legislador previó como relevante. Ah, bien. El Era que la duda. previó en el punto de conexión. Lo que pasa que a veces, en el caso absolutamente internacional o multinacional, vamos a tener muchos puntos de conexión que nos lleven a distintos derechos. Y vamos a tener que ver cuál es el que vamos a tomar, ¿no? Claro. Y una consulta sobre los métodos. Es, en realidad, para ver si me quedó claro. Cuando el método analítico analógico descompone el caso, el juez finalmente, por medio del método sintético judicial, lo que hace es terminar por definir cuál es el derecho llamado a resolver. Claro, porque va a buscar la solución justa. A ver, no es que, ahora aplico el método indirecto, y ahora el analítico, y ahora, o sea, están interrelacionados, es todo al mismo tiempo, es decir, el juez que tiene que resolver despedaza el caso en esas categorías analíticas, pero no hay una respuesta legislativa a cómo lo tiene que resolver el caso, sino que la síntesis la tiene que hacer el juez. Y encontrar la solución justa, una solución material. Bueno, muchas gracias. No. En Sí, cuanto a los alguien- métodos también, perdón, en cuanto a los métodos también tenía una duda. Ay, decime, ¿se te escucha? Goldschmidt habla del método sintético legislativo también, y Sí. usted no lo mencionó. Ay, No, porque sí, yo también escucho mal. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí. No sé si se No, escucha. no Bueno, se te escucha. Goldschmidt ya te escuché la habla del pregunta. método- Sí, te escuché. Bueno. Te escuchaba latoso, pero te escuché la pregunta. Sí, Goldschmidt habla del método sintético legislativo, pero en realidad es inaplicable. O sea, el legislador no puede prever las situaciones a las que nos puede llevar el derecho extranjero. Pero está bien. El sintético legislativo intenta que el legislador pueda hacer esa síntesis, pero en realidad no la puede hacer, no lo puede prever. Claro, entonces es por eso cuando dice que en el derecho privado es posible, pero que eso ya deja de serlo cuando se va al derecho internacional privado. Exactamente. Bien, Porque bien. en el derecho privado, vos las categorías analíticas ya sabés cuál va a ser el derecho aplicable, siempre es el derecho propio, entonces Claro. vas a... ya sabés de antemano cuál va a ser el derecho aplicable. En cambio, en el derecho internacional privado, como son derechos extranjeros los que reclaman cada pedazo del caso, no puede hacer el legislador a priori la síntesis. La tiene que hacer el juez. Bien, gracias. No, de nada. Pero el legislador me da las categorías analíticas. Por eso ¿Entendés? es a priori. Por eso el método sintético legislativo es a priori, ¿verdad? ¿A priori de qué? Es antes, mientras que el sintético legislativo es lo último, Judicial. es posteriori, es lo que se hace Sí, después. es el último método. Sí. Claro. Por eso a priori no sé, no entiendo bien de qué. Yo me hice un cuadrito digamos, y le puse a priori. ¿por qué es Bueno, legislativo? Ojo con eso, no sé si es a priori, no. Bueno, lo borro.
Sí, bórralo. No, el que es el último método, que es a posteriori de ese despedazamiento, es el sintético judicial. Y no te confundas Sí, con sí, el sí. orden público a priori o a posteriori. Pero el sintético legislativo es en el mismo momento, es decir, despedaza el caso en las categorías analíticas que previó el legislador, pero no lo puede resolver, es decir, lo reparte, pero no lo puede juntar. El que une todos Bien. esos pedazos, buscando la solución justa del caso, es el juez. O sea, no hay uno sin el otro. Eso Sí, es lo sí, que sí. quiero que queden claro. No es que son métodos que se aplican por separado, sino que están relacionados. Digamos, el sintético judicial corre al auxilio del analítico. Bien. Gracias. O sea, no serían etapas estancas, o sea, no es que pasas por No. uno y después por otro, se dan en simultáneo y el que Exactamente. resuelve es el juez. Exactamente. Exactamente. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, son casi las 10. Ya no tengo voz. Me pasa eso a la noche, que ya no tengo voz generalmente. ¿Quedaron claras estas cuestiones? No los quiero demorar más, que deben querer ir a cenar. Pero bueno, me gustaría que nos veamos, que participen, que intercambiemos ideas, que me hagan preguntas, porque extraño las clases presenciales en las que uno no solo proyecta un PowerPoint o utiliza el pizarrón, sino que les pregunto. Lo que pasa que acá, con el tema de que no se superpongan las voces y eso, es muy distinto. Y aparte no los veo. En las clases presenciales los veo las caras que ponen, que se sorprenden o que tienen dudas, o que saben algo y lo quieren decir. Entonces, bueno, me gustaría que la clase sea lo más participativa posible. Por ustedes, en primer lugar, que obviamente las intervenciones siempre enriquecen, y por mí también, que si no me escucho yo sola y no me gusta. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Algún aviso parroquial? ¿Algo? No. Bueno, entonces el martes tienen con Daniel y el miércoles tienen conmigo. No sé qué vamos a ver, porque tengo tanto que preparar, no sé por dónde empezar. O cuestión previa, o calificaciones, o no sé. Me tocan todos temas nuevos este cuatrimestre, así que, o aplicación del derecho extranjero, pues no sé con Daniel cuán profundo lo van a ver, entonces por ahí yo les hago un repaso el miércoles, y bueno, pero empiecen sin prisa, pero sin pausa, como dicen los españoles, empiecen a leer, no dejen todo para la última semana, porque no van a llegar, se los digo, se los pueden decir sus compañeros. Es una materia que es muy densa, muy técnica, con un vocabulario propio, con conceptos distintos de los que vienen aprendiendo a lo largo de la carrera, y que bueno, necesitan asentarse, ¿sí? No se asusten, no somos malos, pero bueno, tienen que estudiar. ¿Sí? Bueno, buenas noches, chicos. Nos vemos el Buenas noches. miércoles. Buenas noches, doctora, gracias. Buenas noches. De nada. Gracias. Gracias, Adiós. doctora. Buenas noches.